Estas acciones invalidantes no necesariamente tienen que ver con que las personas alrededor de nosotros sean malas, violentas, ¿no? O tengan malas intenciones. Hay veces que esta sensibilidad, esta reactividad, el medio no la entiende. Es decir, como de, pero ¿por qué estás llorando, no? O sea, no te entiendo, si estábamos también hace 5 minutos, ¿qué hice, no? Y bueno, en esta parte, las acciones que tienden a tener, ¿no? No necesariamente comprenden o dan el valor, ¿no? A esa experiencia esa experiencia emocional que se está cursando. Algunas de las acciones, ¿no? Que puede realizar el medio que tienen ese efecto de invalidación puede ser el rechazo indiscriminado a esa parte emocional, ¿no? Por ejemplo, "Ay, ya vas a empezar a llorar otra vez. Ay, qué exagerada eres, ¿no? O a lo mejor no digo nada de eso, pero hago gestos, ¿no? Recuerden que hay esta parte de la sensibilidad. A lo mejor yo tuerzo los ojos, ¿no? Giro la atención, ¿no? Me pongo a ver el teléfono. Y esto puede ser, ¿no? Como justo vivido en esta parte, como algo que se está rechazando, ¿no? O algo que abiertamente se le dicen a las personas, no, no es cierto, tú no te sientes así, tú eres una exagerada, ¿no? Pero mamá, me siento triste. No, no, tú no te sientes triste, tú lo que quieres es llamar la atención. Y entonces vemos, ¿no? Que estas acciones de invalidación pueden ser acciones donde castigan esta expresión del afecto o esta expresión emocional que a veces puede ser asertiva, ¿no? Decir esta parte, me siento mal, me siento triste, ¿no? Puede ser una acción bastante asertiva, pero que muchas veces con esa sensibilidad y esa reactividad, ¿no? Se tacha automáticamente como, o se tacha como que esto no está bien, ¿no? Como esto es una exageración, esto es muy frecuente, esto es muy intenso, esto no puede ser así, y se comunica, ¿no? De esa manera, ¿no? Esa emoción, o se comunica de esa manera el desacuerdo respecto a esa expresión o esa emoción. Vamos a ver también, ¿no? Algunas veces se tiende a trivializar también la emoción, como no es para tanto, eh, ya, échale ganas, no pasa nada. Es más, no necesitamos tener una vulnerabilidad emocional. Piensen ustedes cuando tienen un problema que es importante para ustedes y lo comparten y de repente les dicen, "Ah, pues no pasa nada, échale ganitas, ya, ándale, todo va a estar bien, ¿no? A lo mejor para algunas personas puede ser, ay, pues sí, sí, es cierto, y para otras personas puede decir, ¿no? Qué feo, ¿no? Como el niñito del meme, ¿no? Con el puñito amarrado de, no, ¿no? A veces hay estas situaciones, vamos a decir, no necesariamente es la intención, ¿no? Maltratar o quitar el valor, pero se tiene ese efecto. A veces también cuando tenemos estas situaciones de constante sensibilidad y reactividad, la expresión del afecto o de la necesidad afectiva de las emociones se comunica, pero no es tomada en cuenta o no es tomada en cuenta de una manera que sea útil para la persona. Y también en este punto, ¿no? La persona puede hacer peticiones o puede hacer comunicaciones o puede empezar a hacer acciones impulsivas también porque le cuesta trabajo regular esa emoción porque no ha conseguido recursos o herramientas de cómo hacerlo de una forma efectiva. Y entonces tal vez comience a lesionarse para regular las emociones. Y entonces tal vez las personas cuando ven que otra persona se está cortando, voltean a verle y dicen, no, pero ¿qué te pasa? ¿Pero por qué estás tan mal? ¿Qué te estás haciendo? Y a lo mejor ahí pudiera ser que le den atención a la persona. Y ahí decimos, empezamos a reforzar, ¿no? La atención, lo mismo en la comunicación del suicidio, ¿no? De repente la persona expresa y expresa su malestar emocional, las dificultades, ¿no? Y tal vez no le hacemos caso, como lo expresa muy seguido, muy frecuente, no le damos, como decimos literalmente, el avión o comúnmente el avión. Y entonces cuando tiene una tentativa, cuando tiene una lesión, cuando pasa algo grave, severo, entonces ahí corremos y volteamos y ahí sí, vamos a terapia, vamos con el psiquiatra, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? No sabía que la estabas pasando tan mal. Y fíjense, tal vez no es nuestra intención, pero puede llegar a tener ese efecto de reforzar o de dar el mensaje de que entonces las personas necesitan estar realmente mal para tener ayuda de las personas. Y ahí es cuando decimos se empiezan a reforzar conductas desadaptativas,
¿no? Porque si yo tal vez no lo hago con esa intención, tal vez voy siendo realmente reaccionando sin mucha conciencia. Pero si a través de comunicar esto, a través de hacer estas acciones, es cuando yo recibo el apoyo, ¿no? Muy probablemente yo tienda a hacer esto como una parte de petición de ayuda o de petición de apoyo, tal vez no de forma asertiva. Y chequen ahí cómo vamos contribuyendo ambas partes, ¿no? Cómo vamos, lo vamos a decir en DBT, vamos transaccionando, nos vamos transformando, porque por una parte, esta sensibilidad, ¿no? Esta reactividad va a generar un impacto en el medio no va a saber cómo tratarlo muchas veces, el medio se puede llegar a cansar, llegar a decir, ay, no, otra vez, qué horror, ¿no? Esto, claro que va a generar un impacto también en la persona que tiene esa vulnerabilidad, ¿no? Que tiene esa sensibilidad y, ¿no? También va a generar un efecto en cómo se relaciona con, ¿no? El medio. Entonces, esa parte en donde interactuamos y esa interacción nos cambia o nos transforma, es lo que le llamamos en DBT transacción. El estar en contacto con esta vulnerabilidad, el estar con estas acciones del medio, ¿no? Que puede llegar a rechazar, puede reforzar y de forma intermitente estas conductas desadaptativas, puede sobresimplificar los problemas o también puede llegar a ser negligente o violento el medio. Esta transacción, estas interacciones nos van a transformar. Y claro, a medida que lo vamos teniendo, ¿no? Y yo voy viendo que la otra persona me rechaza, que ya me hizo caras, que ya me está diciendo exagerada, claro, con esta sensibilidad que tengo también, y aunque no la tenga, creo que en general las personas nos podremos sentir mal, ¿no? Se va a sentir más intenso, más facilidad de que actúe de forma impulsiva y a la vez entre más impulsividad, ¿no? Más impacto genera en el medio y se empieza a hacer una bola de nieve, ¿no? Y entonces llega un punto donde sentimos que ya no podemos con las cosas, llega un punto en donde no es que no lo estemos intentando, es que de plano haga lo que haga, pareciera que tiene este resultado. Y entonces aquí lo que vemos es que realmente, ¿no? Tanto el medio como la persona que tiene esta vulnerabilidad no cuenta con recursos para manejar esto. Tal vez si el medio, pues, tuviéramos una crianza donde donde aprendieran a identificar la vulnerabilidad, la sensibilidad y darle a la persona estrategias, ¿no? O uno mismo aplicar estas estrategias cuando estamos también teniendo este impacto de la reactividad. Tal vez esto cambiaría nuestra interacción o nuestra transacción. De igual manera, si la persona supiera qué hacer con sus emociones, diferente a cortarse, diferente a meterse en problemas, diferente a recordarle a la parentela a alguien cuando está enojado, ¿no? Seguramente la persona podría o tendría esta posibilidad de hacer algo diferente y sus consecuencias cambiarían. Y esta bola de nieve, ¿no? Iría cambiando. Entonces, esto es como justo lo que vemos. Estas transacciones traen como consecuencia un déficit en las habilidades. Y entonces, si nosotros lo vemos así, podemos entender que este es un problema no de manipulación, no es un problema que tenga que ver enteramente con darle un fármaco y se le quite, no es un problema con que tengamos que cambiar a los papás o el medio, ¿no? Para que entonces las cosas funcionen. Es un problema donde vemos, más bien lo conceptualizamos, que si las personas tenemos habilidades para lidiar con esto, muy probablemente las cosas van a mejorar y muy probablemente nuestras elecciones serán diferentes. Entonces, en esta parte, ¿cuáles son las habilidades que vemos que benefician a las personas en esta transacción y en estos eventos? Pues bueno, una de las habilidades que vemos de mucha utilidad y que no solamente lo hace DBT, ¿no? También hay muchas otras terapias que aplican o que han integrado la conciencia plena o el mindfulness a la práctica, vamos a ver que esto tiene que ver con la parte de la regulación emocional, con cómo el proceso de atención ayuda a la regulación. Y esto viene, ¿no? Desde la parte también que Marshall Linehan hace la integración de
el Zen o de una parte del budismo Zen hacia la parte de la terapia o la psicoterapia. El nombre, dialéctica, ¿no? Viene, o la dialéctica lo vamos a asumir de los principios Zen, de estas dos verdades, ¿no? Que decimos, o de estos opuestos que están, ¿no? En tensión, y que a partir de la percepción o de poder identificar esta tesis, antitesis, ¿no? Este lado y el otro, podemos llegar a la resolución o podemos llegar a una síntesis. Y esto creará, ¿no? Nuevamente otras tensiones. Pero sobre todo, algo, o viéndolo desde estos principios, pues tiene también esta cuestión de vemos todo integrado, vemos que todos formamos parte de un todo, vemos este principio también de polaridad, vemos un montón de cosas que la filosofía dialéctica nos ayuda a tomar perspectiva y nos ayuda a integrar diferentes visiones. Vamos a decir, desde el lado del Zen lo hizo la doctora Marsha Linehan, pero que estas cuestiones de perspectiva, de toma de perspectiva como proceso, no es lo único o no es la única psicoterapia que lo integra, y que hay estudios sobre la toma de perspectiva también para flexibilizar los procesos cognitivos y poder ayudar también, ¿no? En esta modificación o en esta variable del pensamiento. Regresando a la parte de las habilidades, ¿no? Y no yéndonos tanto por la toma de perspectiva y el Zen, hablábamos entonces que una de las habilidades que vemos que va a ser de suma utilidad y que nos falta algunas veces a las personas, ¿no? Es esta conciencia plena. A veces las personas con esta reactividad, con esta sensibilidad, pues justo, ¿no? No hacemos un proceso de observar, reaccionamos de forma impulsiva. Y a veces si nosotros le preguntamos a las personas, ok, pero ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué te generó esta crisis? ¿O por qué te quieras morir? ¿No? A veces las personas no dicen, es que no sé, no, es que no hay una cosa en específico, es que, mm, no sé, solo me sentía mal, me sentía muy mal y entré en crisis. Y lo cierto es que siempre hay causas, siempre hay eventos que lo detonan, una serie de vulnerabilidades que se van juntando y que van a ir promoviendo estas condiciones, pero que si no tenemos esta conciencia, que si no vemos cuando está pasando, no vamos a poder anticiparnos ni poder hacer un cambio realmente. Entonces, por una parte, la conciencia y la atención es importante, y la conciencia plena va a ser esa capacidad de quedarnos en el aquí y ahora, dirían algunas definiciones, sin juzgar o sin apegarnos, ¿no? A los juicios, ¿no? ¿No? Y no vamos a decirnos quedándonos aquí y ahora, de forma efectiva, en lo que necesitamos prestar atención en el momento presente. Entonces, bien, la conciencia o las habilidades también de conciencia plena vemos, o las investigaciones nos hablan también que tienen efectos sobre la regulación emocional. Y de ahí, pues bueno, que se considere también que esto es algo bien importante o bien relevante. Las otras herramientas que vemos que son importantes y que se entrenan, y sobre todo en una cuestión de crisis y de riesgo suicida, es algo que vamos a usar y que están específicamente diseñadas también para esta parte, son las herramientas de tolerancia al malestar. En estas herramientas tratamos de sobrevivir a la crisis sin hacerla peor, ¿no? Esa es nuestra meta aquí, que sobrevivamos a la crisis sin hacer peor las circunstancias o los eventos que están generando la crisis. Y entonces aquí vamos a ver que van a haber ciertas estrategias que las personas, vamos a decirlo con este término tal vez, que somos o que son más resilientes, tienden a desarrollar, ¿no? Y que estas estrategias van orientadas desde a cambiar muchas veces la forma en que funcionan las reacciones fisiológicas en el cuerpo, ¿no? Hay habilidades que usamos para tratar de activar cierta parte de nuestro sistema nervioso, activarlo y desactivarlo, ¿no? Como el cambio de temperatura. Hay habilidades que van a estar orientadas hacia el proceso atencional, ¿no? Como habilidades de distraerse con la mente sabia, cómo cambiamos el foco de atención, incluso cuando el proceso atencional por la misma intensidad se empieza a sesgar o es muy insistente en que estemos focalizados en aquello que está generando la crisis o el riesgo. Vamos a ver que hay estrategias que están orientadas también a calmar el organismo, por ejemplo, a través de los 5 sentidos, ¿no? Autocalmarnos con los sentidos. Vamos a ver que hay herramientas también que van a estar orientadas hacia esta parte también de nuestras acciones, ¿no? Tratando de activarnos, tratando de generar diferentes sensaciones.
Y por ahí, listo. Y entonces, bien, pues algo que necesitamos tener muy en cuenta, que cuando estamos en una crisis o en una situación crítica, donde queremos actuar de forma impulsiva, donde el suicidio es una opción, todos estos procesos, la emoción va a estar muy intensa, la atención va a estar muy sesgada, el proceso cognitivo va a estar muy rigidizado y que muchas veces si nosotros queremos hacer cosas, ¿no? Como tratar de convencer a las personas, dialogarlo, tal vez no es la estrategia más adecuada en ese momento. Tal vez lo primero que necesitamos es ayudarle al organismo a que se regule o a que no siga, ¿no? Yéndose para arriba esta respuesta y después de esto, ¿no? Poder actuar de forma efectiva teniendo muy claro que hay algo que se necesita solucionar. Si se puede solucionar en el momento, adelante, hacerlo. Y si es más bien no, la solución es compleja o requiere apoyo, ¿no? Bien, trabajar en este apoyo con el proceso terapéutico y demás. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Las otras habilidades que están ahí es la regulación emocional. A mí me gusta explicar esto. La tolerancia al malestar es como hay un incendio, no dejemos que siga el incendio, vamos a decir que siga el incendio, es más, vamos a apagar el incendio, ¿no? Y la regulación emocional es ver qué está causando los incendios. Es como desde mi perspectiva la forma en la que mejor puedo explicarlo. Con la regulación emocional vamos a ir trabajando con todas estas variables que están relacionadas a la intensidad, la frecuencia de las emociones, que vamos a ver que hay desde factores de vulnerabilidad, vamos a decir distantes a veces, como el sueño, la alimentación. Hay veces vamos a ver que las personas tienen mucho miedo a experimentar o a sentir, porque toda la vida se les ha castigado, ¿no? Se les ha dicho que está mal, que no deberían sentir de esa manera. Y de repente las personas desconocen sus emociones, desconocen la utilidad de las mismas. Ya está, podríamos decir que de forma cultural de repente promovemos bastante la evitación y castigamos algunas emociones, ¿no? Como decir hay emociones positivas y negativas, el enojo, los celos, ¿no? La culpa, eso es malísimo. Y no, vamos a ver que son emociones, que las emociones tienen una función y que cuando aprendemos a ver cómo se manifiesta, para qué sirven, ¿no? Cuáles son sus componentes, nos cambia la vida, ¿no? Porque decimos, ok, ¿no? No soy una mala persona por sentir envidia. La envidia incluso puede ser algo que me motive a hacer cosas, ¿no? Si en lugar de estarla negando, de estarla invalidando, ¿no? Y que finalmente va a acabar en una situación donde acabe sintiendo más por el efecto de rebote, ¿no? Que genera esa parte de la supresión, ¿no? En lugar de estarla negando, mejor vamos viendo para qué sirve y vamos utilizándolo a favor. Y cuando hay estas emociones, vamos a decirlo, es que por alguna manera tal vez no deberían aparecer tan intensas, tan frecuentes, o cuando estas emociones son secundarias a mis acciones o un proceso de pensar de una manera determinada que no me ayuda, entonces poder hacer algunas cosas que corten ese ciclo y me ayuden a actuar de una forma más efectiva. La regulación emocional nos sirve para eso, las herramientas de regulación emocional nos sirven para eso y la eficacia interpersonal nos va a ir sirviendo también para para tener claro los objetivos que queremos con las otras personas. Esto es un tema con las personas que tienen esta desregulación. A veces, tal vez ustedes han escuchado esta parte de la idealización, de la devaluación, de toda esa dificultad para relacionarse con las otras personas. Y hace mucho sentido porque así como hay este desconocimiento de las emociones, también muchas veces hay este desconocimiento desde mi perspectiva de algunas reglas sobre cómo funcionan las relaciones, ¿no? A veces, vamos a decir, alguien nos cae bien, decimos, wow, ¿no? Qué padre, nunca había conectado así con alguien. Y de repente ya estamos revelando toda nuestra vida. Estamos haciendo autorrevelaciones inadecuadas, tal vez en el momento, y además, y puede ser que la persona que esté al lado de mí se espante y diga, wow, ¿no? Es demasiado, Natalia es muy intensa, ya me dio miedo, mejor no le hablo. Y claro, no es tal vez que Natalia sea muy intensa, no es tal vez que Natalia no tenga ciertas vivencias parecidas a la de la otra persona. A veces son los momentos, a veces son las formas. Y esta parte de la regulación, de la eficacia interpersonal, perdón, va a ser vital también para que las personas puedan construir relaciones realmente, vamos a decir, de apoyo,
¿no? Realmente efectivas, ¿no? Y comprender que no todas las relaciones van a ser súper cercanas, ¿no? Siempre. De conocer estas distintas formas de relacionarnos y cómo relacionarnos de una forma que nos ayude más. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, ¿no? Y vemos, ok, las personas con esta problemática no tienden a tener estas variables y tienden a faltarle estos recursos para afrontar la problemática, se puede mirar también desde una parte diferente. Se puede decir, ok, tal vez desde la intervención o los procesos terapéuticos que yo he ido, tal vez nunca me han dicho cómo manejar una crisis. A lo mejor lo único que me dijeron es, respira, ¿no? Y bueno, sí, respirar es una condición para estar vivos, eso es algo cierto, ¿no? Hacer ejercicios de respiración de alguna forma nos puede ayudar a algunas personas a relajarnos, ¿no? Sin embargo, para algunas personas va a ser insuficiente, van a necesitar muchas otras cosas más. Cuando nosotros empezamos a ver que hay alternativas y que hay un proceso, una terapia que puede ayudarnos a generar esto, entonces, bueno, ¿no? A veces uno tiene ganas de intentarlo. A veces uno puede decir, ok, ¿no? Me hace sentido lo que me explicas, Nat. Me hace sentido que no es que tal vez, ¿no? Me quiera morir. Tal vez es que lo estoy intentando demasiado y tal vez es que no he podido, no he sabido o no me han dado las herramientas de cómo hacerlo y tal vez sí lo quiero intentar. Y ahora, cuando nosotros vemos esta problemática, vamos a decir, hay diferentes, como siempre, hay diferentes grados o niveles de la problemática, diferentes grados de severidad, ¿no? Y bueno, la terapia dialéctica conductual en sus inicios fue desarrollado por la doctora Marsha Linehan, ¿no? En Seattle, en la Universidad de Washington, justo para personas o para a personas con pacientes suicidas, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Finalmente de ahí también se desarrolla, ¿no? Como toda esta relación entre pacientes suicidas que tienen también estas características del diagnóstico, se hace, ¿no? Todo un modelo robusto para poder apoyar una problemática que en ese punto, en los 90, antes de eso, pues no se tenía tan claro qué hacer con las personas con estas características. Y entonces la doctora Marsha lo que hace justo es que esta psicoterapia que integra estos principios Zen, ¿no? En una cuestión, vamos a decir, de una filosofía que nos ayuda a ver las cosas de una determinada manera, a preasumir algunas cosas. Se apoya también en la ciencia, ¿no? Conductual, en esta parte, en la modificación de conducta, los principios que sabemos que funcionan, que están probados, que tienen evidencia. Y se basa, ¿no? O una de las premisas también es este balance entre la aceptación y el cambio. Porque es cierto que las personas llevan una vida funcionando así. Es cierto que las personas están sufriendo mucho y es cierto que las personas necesitan hacer algo diferente también. Y es cierto que el hacerlo puede ser una buena voluntad, pero llevarlo a cabo requiere mucho esfuerzo, perseverancia, ¿no? Y yo diría mucha resiliencia, ¿no? Y entonces, algo que se ha visto o algo que también fue en esta parte ha sido importante es ver que los problemas severos no se van a resolver con cualquier intervención. Decíamos en el estudio que mencionábamos al principio, se tiene una intervención muy, vamos a decir, como ya muy clara a partir de que lo vemos o lo conceptualizamos como un problema de regulación emocional con estas características. Y sabemos que la terapia individual ayuda y es muy buena, pero que la terapia individual per sí sola es insuficiente para trabajar con problemas tan frecuentes o tan severos como pueden llegar a tener las personas con riesgo suicida y con esta desregulación emocional severa. La terapia individual es algo que sí vamos a hacer en la DBT. Normalmente nos vamos a ver de forma semanal en el modelo, vamos a decir, tradicional o estándar. La terapia individual va a buscar determinar metas, ¿no? Como, y objetivos muy, muy concretos, las cosas que quiere lograr la persona, que sí te haría, o sea, si habláramos de esta vida que vale la pena vivir, ¿qué cosas habría en esta vida? ¿Qué te diría si me quedo en este universo, si existo aquí? O sea, no es nada más quédate por culpa, quédate porque yo quiero, quédate a sufrir.
pensemos que existe la posibilidad de una vida diferente. Vamos a fantasear con ello. ¿Qué habría en esta vida diferente? Y con la terapia vamos a ver cómo podemos llegar a esa vida. Ahora, la terapia individual busca esto, busca ayudar a la persona a ajustar las metas, busca a la persona a implementar estrategias que va a ir entrenando, que va a ir adquiriendo normalmente en un grupo de habilidades. No es la única forma de entrenar habilidades, pero sí es la más común. Y en esta parte, ¿no? En este grupo o en este entrenamiento en habilidades, se van a entrenar justo estas habilidades que vemos en déficit. La conciencia plena, la tolerancia al malestar, la regulación emocional, la eficacia interpersonal. Y como este es un problema que requiere atenderse en muchos frentes, porque a veces la vida de la persona está muy disfuncional, no hay tal vez trabajo o escuela, los hábitos están tal vez terriblemente desfasados, no se duermen tal vez a las 5 de la mañana, se levantan a las 2 de la tarde, la comida, la ocupación, todo está muy desfasado, hay intentos de suicidio, hay tentativas. Esto es un problema robusto, este problema necesita una intervención robusta también. Entonces necesitamos que las personas aprendan estas habilidades. Y una de las mejores formas que vemos que está el aprender estas habilidades es hacerlo en grupo, ¿no? En general, las investigaciones respecto a entrenamiento en habilidades, no solo de DBT, sino en general, vemos que funcionan mejor cuando están en un contexto grupal. Y este es un espacio donde podemos encontrar a otras personas con problemas parecidos a los que tenemos y ver cómo ellos aplican también las habilidades y cómo lo resuelven ellos. En este contexto también hay principios de aprendizaje, de modelamiento, de moldeamiento, ¿no? También hay todo esto mismo que haríamos en cualquier otro proceso de modificación de conducta, ¿no? Y bueno, no, finalmente, o bueno, algo también que tenemos en este punto son las asesorías o el coach telefónico. Una de las partes importantes dentro de DBT es ayudar a las personas a mantenerse motivados, ayudar también a tener nuevas capacidades, mejorar sus capacidades, poder generalizarlas, tanto de los pacientes como de los clínicos también, y la forma en la que nosotros vamos a ayudar a que haya un cambio y el cambio se generalice es a través de la asesoría o el coach telefónico. La asesoría telefónica tiene reglas muy claras respecto a cómo se lleva a cabo, no es igual a terapia, ¿no? Al igual que el grupo de entrenamiento en habilidades, no es igual a un grupo de AA, tribuna, voy y hablo de mis problemas, no funciona así, funciona más como una clase. De igual manera que esto es una cuestión estructurada, el coach telefónico también es algo estructurado. Y en el coach telefónico lo que nosotros vamos a tener son tiempos determinados, horarios determinados, ¿no? Vamos a normalmente ayudar a que se generalicen las habilidades, ¿no? Incluso si las habilidades se usan o se requieren usar durante un proceso de crisis. El coach telefónico no es igual a una hotline suicida, no es una línea de crisis. El coach telefónico tiene la finalidad de ayudarle a las personas a usar las habilidades incluso en momentos de crisis. Y entonces esto va a ser muy útil porque no vamos a esperar una semana, ¿no? A que las cosas pasen y a ver qué pasó y a ver cómo las corregimos. Esto nos da la posibilidad de hacerlo en un tiempo mucho más corto, mucho más efectivo, ¿no? Y poder llevar paso a paso a la persona a practicar sus habilidades. Una de las reglas es que las personas necesitan estar dispuestas a dar, a recibir ayuda, necesitan estar dispuestas a usar las habilidades, ¿no? También en esta parte, decíamos, son breves, ¿no? Tiene que haber llamado antes de hacer alguna acción impulsiva, ¿no? Porque no queremos reforzar conductas problemáticas, entonces una regla es antes de. Hay una regla de 24 horas también, ¿no? Que cuando la persona realiza una autolesión o una conducta impulsiva, bueno, una conducta o una tentativa, la persona ya resolvió de alguna manera la emoción, ¿no? Porque sabemos que a los principios de aprendizaje lo que mantiene el comportamiento es lo que pasa inmediatamente después, ¿no? De que se ejecute el comportamiento. Si yo me corto,
e inmediatamente después siento alivio, eso es lo que va a estar normalmente influenciando el mantenimiento de ese comportamiento. Si yo me anticipo antes y hablo y corto este ciclo, corto esta cadena, fabuloso, eso es lo que queremos, ¿no? Pero si ya lo hiciste de alguna manera, ya estuvo la consecuencia, la emoción ya se resolvió. Y lo que no queremos es que después, ¿no? O más bien mantener este tipo de conductas. Por eso es que se busca antes. Esto no quiere decir que si la persona se corta, tuvo alguna situación de riesgo, le decimos, ok, en 24 horas ya no nos volvemos a hablar y que te vaya bien, a ver si sobrevives. No, no se maneja así. Normalmente esto va acompañado con el plan de crisis, con el protocolo de riesgo suicida y normalmente, aunque no tenemos el contacto telefónico con ellos, sí estamos en contacto con la red de apoyo. Y antes de cualquier otra cosa, también vamos a decir, una cosa es el coach telefónico y otra cosa es el protocolo de crisis, ¿no? Cuando hay una cuestión de crisis, evaluamos, ¿no? Ponemos a la persona o nos aseguramos que la persona esté fuera de riesgo y normalmente cuando la persona está fuera de riesgo también seguimos con seguimientos y supervisamos. Es decir, no dejamos a la persona, si bien no buscamos reforzar esos comportamientos, tampoco dejamos a la persona sola, desamparada y a ver si sobrevive. Hay una estructura que seguimos más bien aquí para ayudar a que la persona esté fuera de riesgo, ¿no? Y más bien no reforzar los comportamientos que pudieran ser problemáticos. Todo esto se explica desde antes de comenzar el tratamiento con las personas. No es algo que llegamos y aplicamos arbitrariamente, decimos, ok, ¿no? El coach telefónico o el plan de crisis o el protocolo de riesgo suicida, normalmente todo eso lo explicamos en nuestras primeras sesiones que le llamamos pretratamiento. Ahora también el coach telefónico también va a ir buscando, ¿no? También mejorar la relación cuando haya algunos problemas. Por ejemplo, no sé, nos fuimos de la sesión, me fui medio enojada contigo, o yo noté que mi consultante se fue de la sesión, pero, ¿no? Bueno, ¿no? Tal vez estoy preocupada por ella o noté que se fue molesta conmigo, es no dejar crecer ese problema y podemos utilizar también el coach telefónico para mejorar la relación en el caso de que haya alguna situación que necesite ser atendida. Y también comunicar buenas noticias, ¿no? Que nos encanta escuchar buenas noticias, que entraron a la universidad, hicieron el trabajo, también eso nos gusta escucharlo mucho. También, pues, están notando, la terapia eléctrica conductual, pues es una terapia que atiende a consultantes, decíamos, con características pues bueno, que requieren atención en muchos niveles, que requieren un proceso, vamos a decir, constante de acompañamiento, por ponerlo en esas palabras, y que también esto puede ser, vamos a decir, para algunos terapeutas cansado, puede ser también para algunos hacer. Por lo tanto, los terapeutas Creo que perdimos a la doctora, ¿verdad? Sí, sí fue ella. ser inestable. Doctora, se le está yendo la red. ¿Sigue con nosotros? Déjenme, le voy a escribir por WhatsApp. Listo, ya le comuniqué a la doctora de la red, ya me está escribiendo, yo creo que en un momento se unirá con nosotros, ¿vale? Bueno, vayan preparando por favor sus preguntas. Dani, estás grabando, ¿verdad? Daniela Hidalgo. Sí, sí estoy grabando. Gracias. En un momento subiré la primera parte y después me ayudas con la grabación para que subamos la parte 2 y lo podamos poner en la página. Bueno, aprovecho para que vayan preparando sus preguntas. Hay muchas aplicaciones y muchas posibilidades de DBT. Bueno,
De entrada sabemos que es un problema muy importante que estamos viendo en urgencias. Dani, en particular, Dani Hidalgo ya había identificado una de estas cuestiones que clínicamente está muy claro. Pacientes que tenemos con intento suicida, en una gran cantidad de ellas y ellos, pero más ellas, identificamos rasgos de TLP. Entonces va a ser bien importante justamente el que podamos pues sacar el mayor provecho del conocimiento que la doctora Natalia nos está dando para que con base en eso podamos hacer adaptaciones de la identificación del problema y que además podamos orientar adecuadamente el abordaje de este punto. Bueno, en lo que llega la doctora y se resuelve su problema, ¿quieres comentar algo al respecto, Dani, de lo que has visto, de lo que crees que podría ser útil para el resto de tus compañeros? Dame un Habla. A ver, ¿te escuchas? ¿Te parece? Espera, ¿dónde vas a parar? Estoy ya de vuelta, cambié de red. ¿Ya me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor o me escuchan igual de La cortada? escuchamos extraordinariamente, doctora. Fíjense que aprovechamos el que estaba cambiando de red para comentar algo que le queremos anticipar. Vemos mucho el problema en muchos casos de autólisis o de intento suicida en urgencias. Clínicamente hemos notado muchos rasgos de personas con diagnóstico TLP y es una de las cuestiones que nos llama mucho la atención y que ya habíamos tenido la oportunidad de platicar, Daniela Hidalgo, usted y yo, justamente de la pertinencia y la urgencia que tenemos como servicio de empezar a adaptar e implementar estrategias para abordarlo, porque verdaderamente es complejo y verdaderamente es necesario. Y justo, bueno, aprovechamos esta pausa para platicar y hacer del conocimiento este punto y esa necesidad que vemos de ir desarrollando todo esto y que seguramente al final harán muchas preguntas al respecto. Doctor, sí, pues justo de ahí también, si lo vamos viendo también, un poco también aprovechando para ir compartiendo lo del modelo, también algo que tenemos, es decir, nosotros empezamos a ver lo que implica el tratamiento, la intervención como de estos problemas, pues de lo que sabemos que funciona es el modelo estándar que tiene la terapia individual, el entrenamiento en habilidades, normalmente en grupo, el coach telefónico y el grupo de consultoría, que son los 4 elementos. Y además, dentro de la parte auxiliar está el apoyo farmacológico, que una gran mayoría de las veces necesitan también apoyo farmacológico. En adolescentes es obligatorio la orientación a familiares o el grupo con familiares, en adultos es opcional. Y aquí también tenemos un gran reto dentro de la terapia, ¿no? Porque si nosotros vemos, vamos a decir, es un modelo, decíamos, robusto, tiene muchos componentes. Realmente, ¿qué tantos componentes podemos aplicar a veces en algunos sectores, ¿no? O qué tanto las personas podemos llegar a poder pagar, ¿no? A veces todos los componentes de la intervención. Entonces, vamos a decir, lo que sabemos que funciona es esto y vamos a seguir buscando formas de tratar siempre cuando hay pacientes con riesgo suicida, de ir teniendo el tratamiento que sabemos que funciona. Y también estamos desarrollando algunas intervenciones como breves, como focalizadas, para ir justo, ¿no? Tratando de ayudar a la población y aquellos sectores también que por algunas cuestiones no es viable toda esta logística. Pero qué bien, o sea, la recomendación y lo que sigue siendo dentro del estándar y sobre todo con consultantes con riesgo agudo de suicidio es que las personas puedan integrarse al modelo completo y que los terapeutas también, o sea, no solamente es dar terapia individual, esto es importante, por ahí de repente vamos a hacer algo informado en DBT y en la terapia dar habilidades, y eso es buenísimo, es mejor que no tener nada, ¿no? Y también para hacer el modelo completo, pues bueno, tendríamos que estar pensando en todo esto y que es bien importante tener estos grupos también de consultoría con nosotros, ¿no? Porque nosotros también nos cansamos, nosotros también en algún momento podemos llegar a perder la objetividad, podemos estar preocupados por un consultante que está en riesgo y podemos flexibilizar demasiado nuestros límites y a lo mejor eso hace también que las cosas se vuelvan problemáticas. Entonces, dentro de este punto también una de las partes bien relevantes que nos van a ayudar a
ver que estamos adheridos al modelo, que se esté haciendo la intervención, a hacer terapia con nosotros, a hacer DBT con nosotros y a manejar nuestros límites personales también es el grupo de consultoría. Ahora, un poquito también moviéndonos justo a esa parte de la intervención, ¿no? Y hacia las metas que nosotros queremos, pues algo importante es que no podemos hacer terapia si la persona está muerta, ¿no? Eso es como nuestra regla de oro, ¿no? Y no podemos llegar al objetivo de la terapia si la persona no está viva. Nuestra meta aquí es que la vida valga la pena, ¿no? Ser vivida, que se queden aquí porque realmente hay cosas que necesitan, que están ahí, que se pueden lograr y no se van a lograr nada más por un discurso bonito, sino porque realmente estamos viendo, uno, que esto es un modelo que funciona para muchas personas, ¿no? Que este es un modelo que realmente puede ayudarnos a gestionar un cambio a partir de nosotros. Claro, con apoyos, necesitamos apoyos, mucho apoyo la mayoría de las veces en algunas áreas. Y qué bien, ¿no? O sea, si nosotros logramos pasar esta crisis, si nosotros logramos pasar esta mala etapa de la vida, muy probablemente, ¿no? Con herramientas, ¿no? Podamos ir haciendo algo más estable y mejor a lo largo del tiempo. Y entonces, pues bueno, algo que nos brinca luego, cuando vienen las personas y vienen por primera vez y tendríamos que hacerlo, aunque no sean pacientes con trastorno límite de personalidad en general, algo que tendríamos que hacer es evaluar riesgos suicidas. Y entonces tenemos algunas evaluaciones, tenemos algunos inventarios, está el famoso CAMS, ¿no? También en DBT está el LRAMP, que ahorita vamos a ver que es el protocolo que nos ayuda a ir evaluando algunos factores de riesgo y de protección y de ayudar a las personas también, a nosotros a tomar planes sobre esto. Y cuando nosotros evaluamos o cuando nosotros tenemos algún indicador de riesgo, ya sea por la propia historia, ya sea por que nos está reportando en este momento, ya sea porque es de primera vez y nos está diciendo sí, ¿no? Ha pasado por mi mente morir, ojalá ya no me despertara, yo no le veo sentido seguir aquí, me siento una carga para los demás, pues tendríamos que tener en cuenta que cuando hay pensamientos y comportamientos, ¿no? Suicidas, esto tiene máxima prioridad en nuestra intervención. En general, vamos a tener durante la terapia jerarquías en nuestra intervención y vamos a catalogar a estas problemáticas severas, ¿no? Como la primera etapa, lo que debería llevar más prioridad de nuestro tratamiento. Conductas que atentan contra la vida, contra la propia, contra los de otros, conductas que atentan también contra la terapia, porque también nuevamente si las personas no asisten a terapia, porque están hospitalizados por alguna intoxicación, por alguna lesión, porque están en la cárcel tal vez, porque hicieron algo impulsivo, pues tampoco hay oportunidad de que podamos tener ese proceso constante que necesitamos para el cambio. Entonces, regresando a esto, llevan prioridad. Es lo primero que trabajamos, es la primera etapa dentro del tratamiento. Normalmente cuando las personas nos refieren o hay alguno de estos factores asociados a riesgo de suicidio, normalmente vamos a abordarlo de forma directa, ¿no? Por ahí hace algunos años y todavía me he encontrado algunas personas de decir, es que qué tal si no estaba pensando en morir y si yo le pregunto si se quiere morir, pues como que le inoculo la idea, ¿no? Como que le meto la idea y no estaba ahí. Y lo cierto es que no, lo que sabemos que ayuda y que previene es hablar el suicidio, hablar clara y abiertamente sobre esto, preguntar abiertamente, preguntar con naturalidad, ¿no? Ser claro, evitar términos peyorativos, evitar esto de querer llamar la atención, que el suicidio es la salida de los cobardes, evitar todo ese tipo de cosas porque realmente no ayudan. Entonces, bien, si nosotros o lo detectamos esto, lo primero que decíamos, vamos a evaluar y algo muy importante es que no solo nos quedemos en la evaluación. A veces los terapeutas estamos pregunte y pregunte y pregunte y pregunte y no le damos estrategias a las personas para lidiar con las situaciones de crisis o para estabilizar. Entonces aquí también siempre que hay una persona que nos reporta riesgo, la persona se tiene que ir con un plan de crisis
y un plan de acción y un compromiso de permanecer en un proceso terapéutico. Desde DBT va a ser nuestro ley sí o sí, ¿no? Entonces también otra de las cosas que tiene que estar muy claro es que a veces evaluamos riesgos, a veces están en el consultorio, a veces podemos tener una llamada donde nos dicen me quiero morir o le estoy pasando muy mal, me acaba de pasar esto, acaba de fallecer alguien, me acaban de diagnosticar tal enfermedad, ¿no? Y a veces no estamos en el contexto de casa o a veces se van del consultorio y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar a casa. Una de las cosas que tenemos que hacer también cuando hay riesgo suicida, sí o sí, es restringir el acceso a riesgos potencialmente letales. Esto baja muchísimo la probabilidad, o sea, no la quita totalmente, porque no hay nada que nos lo asegure el 100%, pero sí ayuda muchísimo el que nosotros podamos restringir el acceso a medios. Y aquí, incluso aunque las personas no nos lo reporten, sabemos que por ejemplo, con hombres, ahí tienden a ser más cuestiones de ahorcamiento y de armas de fuego con los que cometen suicidio. En zonas rurales sabemos que son más venenos, por ejemplo, plaguicidas y todo esto. Por ejemplo, también en cuestiones con mujeres sabemos que tienden a ser más la parte de la medicación, ¿no? O el intento con sobremedicación. Y entonces, si bien, aunque sabemos estadísticamente qué es esto, y a lo mejor la persona nos puede dar esto como medios potencialmente letales, no son los únicos que vamos a retirar. Cuchillos, sogas, rastrillos, de repente uno se le olvida y se le olvida que alguien en la familia se rasure y los rastrillos se quedan en el baño, tijeras, cúteres, navajas de sacapuntas, perfiladores, estas cosas con las que las chicas, bueno, las personas nos depilamos de repente la ceja, esas hay que quitarlas. Y además esas son especialmente, vamos a decir, están ahí como muy accesibles y generan mucho daño. Entonces, restringimos el acceso, medicamentos, cosas con las que puedan dañarse, sí o sí. Incluso cuando estamos haciendo la evaluación no está siendo, por ejemplo, dentro del consultorio, que podríamos tenerlo más controlado, vamos a buscar un espacio seguro donde no tenga acceso a esos riesgos y a esos medios. Y bueno, también si hay detonadores en el ambiente que están siendo un factor, ¿no?, de estrés o que están siendo un factor para la conducta suicida, también vamos a buscar alejar a la persona a la medida de lo posible de esos detonadores. Por ejemplo, el exnovio, ¿no?, con el que se está peleando o el que está viendo alguna situación afectiva que le afecta, por ejemplo, con la familia, si se está peleando con algún miembro, con el jefe, con la amiga. Retiramos ahí antes de hacer de hacer más intervenciones. Entonces, bien, importante, evaluar. Importante, el que no se tengan acceso a los medios potencialmente letales. Importantísimo, establecer un plan de seguridad, un plan de crisis, un plan donde se tengan alternativas a las personas para poder darles una alternativa al corte, una alternativa a la sustancia, una alternativa a la lesión, una alternativa al suicidio. Y aquí es donde entran las habilidades de tolerancia al malestar. Aquí es donde decimos a la persona algo que puedes hacer es usar el cambio de temperatura, porque cuando tú estás en crisis, ahí está su sistema nervioso autónomo, la parte del sistema nervioso simpático, ¿no?, en modalidad de lucha, escape, cómete al de enfrente, pégale, pateale, ¿no? Arráncale la cabeza. Entonces el cuerpo está en forma primitiva y está en lucha y escape. Lo que queremos hacer es que el cuerpo se empiece a desactivar. Y entonces vamos a engañar a tu organismo. Ahora vamos a activar la otra parte de tu sistema nervioso, que es el parasimpático, que está asociado hacia la parte de sueño, ¿no? Igual está conectado a las vísceras, ¿no? Igual tiene estas funciones, vamos a decirlo, una explicación vaga, ¿no?, o opuestas. Va a ser lo opuesto. Este le da para arriba, este le da para abajo. Entonces vamos a activar este. Y la forma en la que vamos a hacerlo es cambiando la temperatura de tu cuerpo. Entonces esto lo podemos hacer con hielos, con agua fría, ¿no?, con compresas frías. Y lo que queremos hacer con esta estrategia es decirle a tu cuerpo, estás perdiendo mucha temperatura, existe la posibilidad de que te congeles, vamos a cambiar las funciones vitales básicas, ¿no?, y vamos a proteger los órganos vitales porque te puedes congelar.
Y entonces puedes sobrevivir sin una mano, sin un pie, ¿no? Pero no puedes sobrevivir sin el corazón, las vísceras ¿no? O los pulmones, ¿no? Entonces, lo que hace el cuerpo es, ¿no? Empezar a trabajar diferente, empezar a acumular la sangre en esta parte del cuerpo. Ok, frustración. Bien, entonces estábamos diciendo, si siguen ahí, si me perdieron temporalmente, bueno, cómo funcionaban estas habilidades de cambio de temperatura. Entonces decíamos, algo que vamos a ir es dando diversas habilidades, ¿no? Habilidades que dependan más del consultante que de otras cosas, ¿no? Más de él que de un externo, más de él que de un medicamento. No estamos peleados con el medicamento ni medicamentos de rescate, sin embargo, la primera parte o la primera línea siempre, 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 siempre va a ser el uso de sus habilidades y de sus propios recursos para tratar de regularse. Normalmente, otra de las cosas que vamos a hacer también es involucrar a la red de apoyo, ¿no? Cuando las personas, sabemos que dentro de los factores que son también importantes, pues es esta parte del aislamiento, la sensación de ser una carga para los demás, ¿no? El bajo soporte social es otra de las variables que están implicadas con riesgo de suicidio. Y bueno, finalmente vamos a decir, cuando uno está en esta situación emocional, que está contemplando esto, que ha intentado y no ha podido, decimos por ahí, dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y a lo mejor, ¿no? Una ayuda de forma asertiva, ¿no? Realmente asertiva, puede ayudarnos a salir de esta parte. Y entonces, normalmente involucramos a la red de apoyo, pero no le involucramos nada más de vaya y vigile a su hijo, ¿no? O a su familiar o a su pareja y hágalo usted como pueda, porque si no es altamente probable que sean muchas veces más detonadores de crisis, más detonadores de estrés. Y entonces aquí también habrá que instruir a la familia cómo es una supervisión asertiva. Habrá también que darle herramientas a la familia para ayudarles a poder, ¿no? Hacer o ayudarles a hacer algo, ¿no? Tanto ellos, sus propias reacciones, como ayudarles al consultante o a la persona que está en riesgo a usar otros recursos. Normalmente, Una duda. Casi siempre que se da esta recomendación, partimos del supuesto o del ideal que la familia está en buena disposición y en buenas condiciones para apoyar. Pero clínicamente hablando, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y sobre todo cuando hay una cuestión como de este estilo, es que la familia está igual o los familiares están igual. Y entonces el apoyo se necesita dar casi casi a los dos, o a la familia y al paciente. En su experiencia clínica, ¿cómo han manejado esto? Que implica un doble reto al abordaje. bien, hacemos algo muy parecido como con nuestros consultantes, ¿no? Hay familias que sí están muy dispuestas, pero realmente están muy frustradas y muy cansadas, ¿no? Eso es como en mi experiencia. En mi experiencia son menos las que dicen, sí, pues ya si se va a matar, que se mate, ¿no? O que van y que provocan al consultante para que así, pues ya de todas maneras se va a morir. Eh, Desde mi perspectiva, eso es un poco más retador. Me gusta ver o me gusta creer que las personas lo están haciendo porque de alguna manera no tienen los recursos o los familiares tampoco tienen los recursos y están cansados. Y cuando hablamos, a veces son familias que perpetúan la violencia, ¿no? O familias que están generando como justo una crisis a partir de una situación de abuso. Ahí nuestra línea es diferente. Si la persona está en riesgo en su salud física, ¿no? Sexual, ¿no? O hay otro riesgo referente como de violencia, no involucramos a la familia porque está haciendo bueno, a la parte de la familia que está siendo detonadora de la situación de crisis por violencia, ¿no? O estas situaciones de riesgo. Cuando la familia no está dispuesta, buscamos otras redes de apoyo, buscamos otros miembros que pudieran ser algún amigo, ¿no? Alguna persona donde pudiéramos apoyarnos de la comunidad o cercanos a ellos. Y a veces llega a haber el caso donde los consultantes no tienen red de apoyo, porque la familia está en otro país, está en otro estado, acaban de llegar aquí, no pasa o no hay, vamos a decir, no hay como mucho recurso.
Aquí a veces lo que pasa es que el propio sistema o los terapeutas, el equipo de trabajo, ¿no? Se vuelve la red de apoyo dentro de los límites también personales y dentro de los límites de la terapia, ¿no? Con la persona. Ahora, aquí hay como muchas líneas que se pueden dar. Normalmente, si la persona tiene disposición, podemos contener el riesgo, ¿no? Hay esta supervisión, vamos a decir, hay este compromiso y este constante contacto, ¿no? Y se puede, vamos a decir, asumir un riesgo aceptable de que la persona va a usar y va a pedir ayuda y si no puede con la situación, va a acudir al centro de salud más cercano o va a llamar a las líneas de ayuda. Por ejemplo, en el caso que no esté disponible el terapeuta, podríamos decir que podemos manejar el riesgo fuera de un hospital. Sin embargo, si no hubiera redes de apoyo, si hay disposición de riesgo, si hay una alta letalidad en el método, si hay una alta impulsividad, si hay muchos factores vamos a decir, de riesgo agudo, la hospitalización puede ser una opción a contemplar, sobre todo porque hay muchísimo más variables y muchísimo más probabilidad de que la persona actúe, ¿no? O que actúe el suicidio, de que no lo actúe. Entonces, vamos a ponerlo así, no hay como una respuesta totalmente correcta. Podemos decir, o una de las posturas es asumir que a las familias también o las redes de apoyo también les faltan habilidades y que cuando nos sentamos con ellos les explicamos la problemática y les damos instrucciones sobre qué pueden hacer o cómo manejar el riesgo. Esto desde mi experiencia cambia bastante, ¿no? Vamos a decir, en un ideal en que están cansados, no saben qué hacer, pero podemos lograr la cooperación. Cuando los consultantes tienen familias perpetuadores de violencias y detonadores de las crisis o de los intentos por violencia, por un acto de negligencia, maltrato, abandono y demás, ¿no? Entonces no involucramos a la familia y más bien buscamos otras redes de apoyo o que puedan llegar a funcionar en ese sentido. Y cuando de plano no hay ninguna red de apoyo, dependiendo de la cantidad o de las probabilidades donde evalúa el clínico que puede no consumar o no el suicidio, que tiene o no tiene factores de protección, ¿no? Puede optar en este seguimiento con las habilidades, con el equipo, o puede optar, ¿no? Y con la planificación necesaria, o puede optar también en la parte de la hospitalización, porque realmente el riesgo, la probabilidad es más alta de que sí consume el suicidio a que no lo haga. Serían en términos generales nuestras líneas, ¿no? Tenemos algunos como algoritmos, ¿no? Por decirlo así. Y que bueno, en general vamos a estar buscando que no necesariamente tal vez sea la familia, tal vez puedan ser amigos, tal vez pueden ser maestros. Algo lindo, por ejemplo, que se está haciendo a nivel salud mental, que por ahí está la doctora Paulina Arenas y la doctora también Edith Hermosillo, se está haciendo un modelo comunitario de atención a suicidio en adolescentes, el modelo Modoris, que a lo mejor en algunas conferencias por ahí lo han escuchado, y tiene que ver con esta atención comunitaria también, para que sea dentro del mismo proceso, ¿no? La comunidad quien pueda ayudar, detectar y dar cierto tipo de apoyo, y ya cuando se necesita apoyo más especializado, pues referir a otras áreas. Pero bueno, finalmente también es un problema bastante complejo que no tiene una sola respuesta, no nos encantaría decir va por acá, tiene ciertas líneas y recomendaciones y directrices que son idealmente a seguir y que si no hay estas directrices, pues no, vamos a decir, lo que resguarde la vida de los pacientes o lo que sirva para guardar la vida de los pacientes y genere menos efectos dañinos a la larga, eso es lo que vamos a elegir. Pero no sé si eso ayuda o deja un poquito igual esta pregunta, doctor. No, creo que es muy claro el punto de que no existe una fórmula, no hay muchas condiciones y habrá que valorar con base en cada uno de estos casos cuáles serían estas herramientas que podrían ayudarnos a conseguir ese objetivo. Agradezco mucho, doctor. Gracias, doctor. Y bueno, ya moviéndonos hacia nuestra recta final, hay mucho, nos podemos abarcar mucho tiempo más en esto, pero bueno, algo también dentro de las líneas que vamos a estar haciendo es buscar generar esperanza.
Normalmente la esperanza la encontramos, ¿no?, a partir de poder ayudarle a la persona a identificar razones para vivir. Finalmente, la persona que ya llegó a un consultorio, que ya hizo una llamada, que ya está aquí, hay algo que está detectando o hay algo que le está aferrando a la vida. Ya sea el miedo a la muerte, ya sea que siente responsable por otras personas, que tiene hijos, que tiene mascotas, de ahí nos podemos aferrar. Pero la persona nuevamente necesita o necesitamos ayudarle a encontrar a las personas diferentes razones para vivir y aferrarnos a ella. Y si no están en este momento, muchas de ellas presentes, ayudarnos a aferrar a la posibilidad real de generar esas condiciones que le ayuden a quedarse en la vida. Y la forma en la que lo vamos a hacer es el proceso terapéutico. Por ello, cuando tenemos a la persona con riesgo suicida, algo que vamos a buscar sí o sí es dentro de la parte deseable, que la persona se vaya con el compromiso a mantenerse en un proceso terapéutico, mantenerse con vida y mantenerse en un proceso terapéutico. Quedarnos solamente en mantenernos con vida puede ser algo riesgoso, porque las personas lo pueden intentar y se pueden desesperar, ¿no? Cuando nosotros lo relacionamos al proceso terapéutico para, ¿no?, poder tener la vida que quieres, te estás comprometiendo a esa posibilidad de cambio. Y yo me estoy comprometiendo contigo a ayudarte a esta parte de cambio que puede ser muy cierto y muy viable, no porque yo te lo diga, porque estamos viendo que hay un modelo o hay un sistema o hay esta forma que a otras personas también le ha funcionado para llegar ahí. Y entonces esa parte del compromiso también tenemos que irnos sí o sí con el compromiso, entrar a un proceso psicoterapéutico. Las cosas normalmente no se van a arreglar en un día, ni en una semana, ni con 3 sesiones. El proceso es largo. Y mientras que vamos resolviendo de fondo todo lo que va pasando, también vamos dando estas alternativas o este plan de crisis. Entonces decíamos comprometerse al tratamiento, por ende hay que estar vivos, y el compromiso es a esta vida diferente, esta posibilidad de esta vida diferente. Y dentro del tratamiento nos iremos moviendo hacia una jerarquía, hacia movernos de estas cuestiones de riesgo, hacia trabajar con esas experiencias emocionalmente abrumadoras, a ir construyendo posteriormente la parte de calidad de vida, ¿no?, toda esta parte de realización y espiritualidad también que en algún momento algunas personas buscan. Por último, algunas de las cosas importantes es anticipar y planificar, ¿no?, intervenciones para crisis. El hecho de que ahorita se vayan al consultorio con un plan no quiere decir que saliendo no haya cosas que le puedan detonar posteriormente. Que si se pelea con alguien, que si le habla a alguien, que si hay algún evento desafortunado, que si tiembla, ¿no? Bien, normalmente nos vamos a ir también con esta anticipación y esta planificación y con información respecto a servicios de ayuda, tu emergencia, a dónde acudir. Dentro de DBT tenemos el coach telefónico y aún así puede ser que los terapeutas nos encontremos tal vez en terapia, nos encontremos tal vez en el baño, se nos pierda el teléfono, los roben y puede ser que no estemos disponibles siempre para el consultante. Y esto hay que ser realistas y claros y hay que tenerlo en cuenta nosotros. Si nosotros no estamos disponibles o no hay esta posibilidad o nadie le contesta, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa son los servicios de emergencia que están para esto, que ellos también valorarán, ¿no? Dirán, ok, entra o no entra un proceso, se sigue en ambulatorio, hay que hospitalizar, no, porque el riesgo es muy elevado. Tenemos todos estos pasos, ¿no?, un poquito más ordenados y estructurados, están en el LRAM, que es el protocolo que nosotros usamos, que nos ayuda a identificar los motivos para hacer la evaluación, que nos ayuda a hacer esta evaluación de factores de riesgo agudos y de protección. Nos indica también o nos da algunas indicaciones respecto al riesgo de suicidio. Y en estas disposiciones finales nos indica también o nos hace documentar también cuáles han sido los pasos y el seguimiento de esto. Bien, Dani, tienes la manita levantada. Sí, hola, buenas tardes, Nat. ¿Se escucha eco? Sí. A ver, dame un segundo. ¿Qué es Nat,
Tengo dos preguntas. Una es del inicio cuando estabas hablando sobre déjame lo tengo aquí, sobre los riesgos o sobre el riesgo agudo. Esta parte. Esta es más como con base en tu experiencia. Me gustaría preguntarte si los consultantes que han presentado ideación suicida casi siempre tienen una historia de trauma o se tiene que trabajar finalmente con trauma en etapas más avanzadas del tratamiento. Bien, la respuesta es no, no siempre tienen historias de trauma. Especialmente tengo un sesgo a esa población porque además la mayoría de las personas con las que yo trabajo tienen esta característica de trauma complejo, trauma en comorbilidad con trastorno límite de personalidad. Hay trastornos disociativos. No siempre lo tienen. De hecho, vamos a ver personas que tienen tentativas o que consuman el suicidio sin siquiera tener cuadros clínicos de depresión o ansiedad o algún otro tipo de diagnóstico. Dentro de los factores agudos, un evento traumático reciente sí es uno de los factores que pueden promover una tentativa o un suicidio. No solamente suicidio, sino también homicidio. Y eso es una de las partes también porque cuando hay eventos traumáticos se hacen intervenciones tempranas como los primeros auxilios psicológicos. Justo los primeros auxilios psicológicos lo que buscan es reducir la mortalidad a partir de esta intervención estructurada, modular, comunitaria, ¿no? Que tiene como toda esta parte de cubrir, ¿no? Estas necesidades básicas, por ponerlos así. Pero la respuesta sería no, no siempre es, o sea, no siempre tienen, ¿no? Como un factor distante, como un factor agudo, sí puede ser un detonador de una tentativa. Ok, excelente. Muchas gracias. Y la segunda pregunta es, bueno, sabemos que el modelo de BT se divide en fases. En la segunda fase se tiene que hacer el plan de estabilización o es únicamente en consultantes que llegan en fase 1. ¿Estás? No, de hecho, sí, no, de hecho, vamos a decir justo la terapia tiene diversas etapas que las vamos a clasificar de acuerdo al grado de severidad de los síntomas, de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a qué tan permeados están los problemas, ¿no? Qué tan discapacitantes son los problemas. Y a mayor severidad, mayor complejidad, ¿no? Más riesgos, normalmente llamamos, es lo que le damos más prioridad y le decimos es nuestra etapa 1 del tratamiento, donde nuestra meta es poder disminuir el descontrol conductual, que está relacionado normalmente con conductas autolesivas, bueno, conductas de riesgo, conductas autolesivas, tentativas de suicidio, cuestiones de conductas que atentan contra la terapia, o esta severa calidad de vida, ¿no? Como decíamos, a lo mejor no me quiero matar, pero me duermo a las 5 de la mañana, me levanto a las 2, no trabajo, o sea, la vida está hecho como un caos en cuestión de otras cosas que no nos permiten funcionar. Esa es nuestra etapa 1. Nuestra etapa 2 normalmente trabajamos sobre la experiencia emocionalmente abrumadora y trastornos residuales, que ahí normalmente es donde empieza el trabajo de trauma, de trastornos de la conducta alimentaria. Si hubiera alguna cuestión de trastornos de consumo de sustancias que sigue siendo un problema, porque muchas veces con con las habilidades de regulación emocional ayuda bastante al problema de consumo, pero a veces no es suficiente y a veces se tiene este módulo especializado o esta adaptación especializada para abuso de sustancias. Pues normalmente el abuso de sustancias, la conducta alimentaria, el trauma, algunos otros problemas de evitación sobregeneralizada, el estado de ánimo, lo trabajamos en una segunda etapa. Y una tercera etapa ya tiene que ver con esta parte de las cuestiones de calidad de vida, por ponerlo así. Y una cuarta etapa, podremos decirlo, realización con esta parte espiritual. Entonces, en esta primera etapa normalmente entran las personas en etapa 1 o 2, que es más común, 3, si es que llegan a entrar en etapa 3, siempre se hace una evaluación de riesgo suicida, siempre se hace un plan de crisis, ¿no? Esto es parte le decimos, nuestro pretratamiento, de estas sesiones y estas evaluaciones previas que hacemos antes de comenzar la terapia como tal. Y la persona tiene que estar de acuerdo con los compromisos de la terapia, mantenerse con vida, asistir al modelo, las cuestiones de pago de honorarios, las cuestiones del coach telefónico, se le tiene que informar, la persona tiene que estar de acuerdo y si está de acuerdo y todo esto, entonces podemos decir entramos o formalizamos el tratamiento. Y esta parte se va a hacer, vamos a decir, se tenga o no se tenga riesgo de suicidio, ¿no? Porque nosotros queremos que la persona tenga recursos
y que eche mano, los necesite o no los necesite, porque no sabemos si un día los va a ocupar. Entonces, en ese sentido, se hace. Y ¿no? Cuando tenemos sospecha o hay indicadores de riesgo, pues vamos como directo con esto, incluso aunque ya lo hayamos hecho, lo repasamos, hacemos evaluación y hacemos seguimientos, ¿no? Excelente. Entonces, Nat, por la naturaleza del servicio de urgencias, ¿tú recomendarías que a los consultantes que llegan, no sé si, ajá, que llegan, pues pueden estar un día, pueden estar internados a lo mejor máximo 2 días, tres, o sea, es muy variado? Hacer una evaluación de riesgo y establecer un plan de estabilización para que por lo menos se vayan con algunas herramientas y darle este apoyo que decías de servicios de emergencia. Sí, de hecho, dentro de las cuestiones de internamiento, cuando se refiere a hospitalización, por ejemplo, normalmente son hospitalizaciones breves para manejar riesgo agudo. Pero regresando, a lo mejor no era la cuestión de que llegan por una emergencia psiquiátrica, sino llegan por una emergencia médica, ¿no? Entonces, una cuestión médica, una enfermedad, un accidente, una enfermedad crónica o terminal, un diagnóstico a una persona cercana con una enfermedad crónica o un fallecimiento. De hecho, tienen ustedes un protocolo de comunicación de malas noticias, pues justo no es como manejar este estrés de este evento tan fuerte, tan desafortunado que las personas están teniendo en este momento. Ahora, dependiendo de esta vulnerabilidad o de muchas cosas, la persona tendrá a reaccionar de una manera u otra, y específicamente las personas que tienen esta condición también de problemática de trastorno límite o en general en problemas de regulación emocional severo. Algo que valdría mucho la pena, sí, son dar herramientas de estabilización, dar contactos sobre líneas de ayuda. De hecho, son dentro de las primeras líneas en los protocolos también de las comunicaciones de las malas noticias y también dentro de la atención a trauma, ¿no? No solamente una cuestión de escucha, ¿no? De contención emocional, de resolución de problemas, sino también esta anticipación a que vamos, a veces nos cae la noticia como muy fuerte, a veces no, como que no pasa nada y después cuando estamos en casa lo vamos procesando. Entonces, ¿no? Las respuestas pueden ser variables y no necesariamente son inmediatas. Puede haber estas respuestas retardadas, ¿no? Y es importante que las personas tengan que hacer. Finalmente, si la persona se va con un plan, incluso hasta podremos pensar estandarizado, si lo queremos ver así a veces por cuestiones de servicio y de atención y de rapidez, ¿no? Si la persona se da con un plan de qué hacer, con líneas de ayuda, a dónde pedir apoyo, cuáles son los indicadores que me dicen aquí tengo que hablar, aquí tengo que acudir, ¿no? Esto puedo hacer, probablemente esto ayude o facilite también el proceso, desde que se sienta acompañada, desde que sepa qué hacer y probablemente eso nos ayude a mitigar los riesgos, ¿no? En general las investigaciones nos dicen que sí, que es de bastante ayuda. Entonces sería una muy buena sugerencia, una muy buena aporte. Muchísimas gracias. Muy bien, perfecto. Y ya estoy viendo, creo que andamos en tiempo, no los quiero entretener mucho. Dice Carla, si hay algún cuestionario o instrumento para valorar ideación de riesgo suicida en pacientes adolescentes. Sí, tenemos varias escalas que están desde las de Beck, ¿no? Como las tradicionales escalas de Beck. Si me dan chance, les puedo pasar algunas con el doctor Edgar, ¿no? Para ir midiendo. Y en esta parte tenemos el LRAM, que si bien no es una escala como tal, es un protocolo que nos ayuda a identificar factores de riesgo y protección, también lo podemos aplicar a los adolescentes. Y ahí no hay como un número que nos diga, si saca este número tiene más riesgo o menos riesgo. Más bien es en cuestiones de riesgo. También lo podemos compartir para que lo tengan, lo revisen y también vean si esto es de utilidad para ustedes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora. En verdad apreciamos mucho el tiempo, apreciamos el esfuerzo, vemos que está todavía batallando con la garganta y que gracias por hacer este esfuerzo, en verdad apreciamos mucho esto. Hay una última pregunta ya para no abusar más de su tiempo que me pidieron muchos de los alumnos compartiera con usted. Me comentan varios de ellos que están muy interesados en formarse en un futuro como terapeutas especializados en
en DBT y quieren saber desde su punto de vista si existe algún perfil o alguna recomendación que le daría a estos nobles psicólogos que en un futuro se ven haciendo esto. No, La perdimos. Ahí está. Sí, aquí está. Si hay un perfil, me creen que si había algún perfil Para formarse como terapeutas DBT en algún futuro. Sí, tenemos hay varias formaciones, algunas o la más famosa, bueno, es decir, como la que está como un poco más orientada también en generar equipos, como todo el perfil, es el entrenamiento intensivo en DBT. Y respecto a cualidades del terapeuta, yo pensaría que tendríamos que pensar en personas con alta tolerancia a la frustración, alta perseverancia, alta capacidad de ser descriptivos y ser sensibles a la parte del dolor, ¿no? O del malestar emocional. Creo que si lo pensamos como en esas cualidades a desarrollar, con las herramientas indicadas, podemos hacer muy bonitos equipos también. Y también, pues, si tienen como alguna duda, escríbanme. Igual también les puedo dar recomendaciones o podemos ir haciendo ahí algunas otras cosas que siempre andamos desde pláticas, formaciones, investigación, ¿no? Que nos encanta estar ahí en la parte del ajo y en la difusión, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora, en nombre del Hospital General Dr. Manuel G. González y del programa de Psicología Urgencias, le agradecemos su tiempo. Por favor, aplausos virtuales y reales a la doctora. Gracias por todo, siempre es un gusto y un orgullo escucharla. Y bueno, pues les deseamos una muy bonita tarde a todos, un bonito fin de semana y estamos en comunicación para próximos eventos. Muchas gracias, doctora. Descanse. Gracias. Hasta luego. Bye.